Buenos días, amada familia. Hoy es abril 18. El devocional para el día de hoy nos dice de la siguiente manera. No hay razón para temer al contestar el llamado de Dios. Hay razón para temer cuando pones tu vida en tus propias manos. La Biblia relata muchas historias de personas que fueron llamadas por Dios en ciertos momentos y para ciertos propósitos, pero tuvieron miedo de contestar a su llamado. Moisés hizo lo que pudo para no regresar a Egipto a confrontar a Faraón y liberar a los hijos de Israel. Estaba aterrado de contestar al llamado de Dios, a pesar de que él hizo milagros para convencerlo de su presencia y de su poder. Éxodo capítulo 3, capítulo 4. Gedeón también argumentó contra Dios y estaba seguro de que era un error divino el haber sido nombrado como el líder de Israel en la batalla inminente contra los madianitas. Jueces capítulo 6. Dios tuvo que asegurarle a Josué que no debía tener miedo de ser el líder del pueblo de Israel. Josué capítulo 1. El pueblo de Israel se rebeló y rehusó ir a Canaán por miedo a ser destruido por los amorreos. Deuteronomio capítulo 1. Los soldados de Israel permanecieron atemorizados en sus tiendas al ser confrontados por el gigante Goliat. Primera Samuel capítulo 17. Pedro tuvo miedo de ser identificado como discípulo de Jesús y negó a su Señor. Mateo capítulo 26. Cada momento de temor y cada acto de negación es un acto de irracionalidad espiritual. Cada una de estas personas habían sido invitadas a ser parte de la historia masiva y de la obra universal del reino de Dios. Aquel que lo llamó es el creador del mundo, quien lo sostiene con su voluntad. Él tiene poder sobre todas las cosas espirituales y físicas. Él gobierna toda situación, lugar y relación que se presenta cuando te llama a seguirle. Eres maravilloso en su sabiduría, abundante en su gracia e infinito en su amor. Eres salvador, perdonador, transformador y libertador. Lo que Él dice siempre es lo mejor y lo que solicita siempre es bueno. Cuando te llama, su presencia va contigo. Te da poder en su gracia para realizar lo que te ha llamado a hacer. Cuando te guía, te protege. Él respalda con poder y fidelidad cada una de sus promesas. Nunca ha fallado en cumplir alguna de sus promesas. En conclusión, no existe ningún riesgo al atender el llamado del Rey de Reyes. Lo que sí es extremadamente peligroso es olvidar a Dios para proseguir nuestros propios propósitos y planes. Creemos de que somos más sabios, fuertes y justos de lo que realmente somos y, por ello, nos colocamos en una situación de peligro. Solo la gracia puede recordarnos que la fe en Dios es un lugar de descanso y que confiar en nosotros mismos es un campo minado. Solo la gracia es la que nos capacita para seguirlo y para descansar en Él, para profundizar y ser alentados. Isaías capítulo 31, 1. Bueno, familia, el devocional de hoy tiene por título El temor irracional y el peligro de la autosuficiencia. Y tiene un texto base que es Isaías 31:1. Dice la palabra del Señor: Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo Israel, ni buscan a Jehová. Mis hermanos, hoy quiero hablarles a personas que están paralizadas por el miedo. No miedo a una araña o a las alturas, sino miedo a obedecer a Dios. Mis hermanos, Dios sabe y ustedes saben que Dios nos hizo un llamado a hablarles a nuestra familia en Cristo. Y eso es lo que estamos haciendo esta mañana, a servir a la iglesia, a dejar un pecado, a ir a una misión. Pero el miedo lo tiene atrapado o está atrapado. Y también quiero hablarles a personas que no tienen temor de Dios, porque ni siquiera lo están buscando. Están demasiado ocupadas con sus propios planes, su propia sabiduría, su propio éxito. Y ese, les digo con toda claridad, es un lugar mucho más peligroso. El devocional que hemos leído nos confronta con dos caminos. El camino a la obediencia al llamado de Dios, que parece temible, pero es seguro. El camino a la autosuficiencia, que parece seguro, pero es un campo minado. Primer punto. El temor a obedecer
no es debilidad, sino incredulidad práctica. Superficialmente pensamos que Moisés, Gedeón eran humildes o realistas. No, eran incrédulos. La evidencia está en que Dios ya había hablado, ya había prometido, ya había mostrado señales. El solo hecho de dudar después de una promesa divina explícita es pecado. Y eso tengámoslo en mente, mis hermanos. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Veremos entonces la raíz del temor es olvidar la naturaleza de Dios. Cuando Moisés dice, ¿quién soy yo? Éxodo 3, 9 al 11. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Aquí está, mirándose a sí mismo. Dios no le preguntó quién era él. Dios le dijo, yo soy el que soy. Éxodo 3:14. El temor nace, mis hermanos, cuando cambiamos el sujeto de la oración. En lugar de decir Dios es poderoso, decimos yo soy débil. Pero el llamado no depende de tu capacidad, sino del poder de Dios. El temor a obedecer, mis hermanos, es en esencia una teología baja. Si usted realmente cree que Dios creó el mundo por su palabra, como dice Hebreos 11:3, cuando dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Dios sostiene todas las cosas con su poder, como dice Colosenses 1:17, que tiene soberanía absoluta sobre los reyes y las naciones, Proverbios 21:1. Entonces, ¿cómo puedo temer hablarle al vecino o dar un paso de fe? La respuesta es, no lo cree realmente. Cree en teoría, pero no en la práctica. Es decir, que es una fe maquillada con incredulidad. Creemos que Dios puede hacerlo todo, pero cuando me envía a hacer algo, no creemos que podemos hacerlo. La orden la ha dado Dios. Dios nos ha llamado a confiar y a esperar pacientemente en Él. Y van a haber momentos difíciles en nuestra vida, donde pensamos que está todo en contra de nosotros. Pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Miremos, hermanos, el patrón bíblico: señal, promesa y presencia. Miremos un patrón, mis hermanos, con los que temen. Moisés, señales: vara que vuelve serpiente, la mano leprosa, agua en sangre. Promesa: yo estaré contigo. Presencia: Aarón como su vocero. Gedeón, la señal del vellón, 2 veces. ¿Cuál fue la promesa? Yo estaré contigo. Jueces 6:16. Presencia: el ángel de Jehová. Recordemos que el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón, y Gedeón, ¿cómo estaba? Muerto de miedo, sacudiendo su trigo en un lagar para esconderse. Dios le habla a Josué. La promesa: esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Jehová estará contigo. Presencia. Bueno, la presencia que Dios estuvo con Moisés, con Josué, con Gedeón, con Jefte, con Barak, es el mismo Dios que está contigo. Y hay una gran diferencia. Ahora Dios está morando en ti. Somos templo del Espíritu Santo. Las promesas que tenemos en Cristo son un mejor pacto, mejor que el pacto de Abraham, que el pacto del rey Israel en el Antiguo Testamento. Porque Cristo es el cumplimiento de la ley y los profetas. Él está en nosotros, mora en nosotros y nos está haciendo semejantes a Él. Hermanos, Dios no nos llama a abandonar. Cada llamado viene con una habilitación. El temor entonces no es ignorancia, la dificultad, es confianza. Mis hermanos, es desconfianza en la capacidad divina. Miremos el caso de Pedro. Pedro, en medio de su punto más trágico. Pedro había visto a Jesús caminar sobre las aguas, había hecho lo mismo, había presenciado la transfiguración, había escuchado las profecías de la resurrección. Sin embargo, negó a Jesús ante una mujer. ¿Por qué? Porque en ese momento la circunstancia inmediata fue más real que la misma presencia de Cristo. El temor es irracional porque magnifica la dificultad y minimiza a Dios. Es un cálculo falso, mis hermanos. El creyente que teme obedecer está haciendo matemáticas espirituales equivocadas. Está sumando sus debilidades y restando el poder
de Dios. Miremos el punto 2. La obediencia al llamado es el único lugar donde la seguridad es real. En Romanos 8:31 dice la Escritura, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo no está diciendo que no habrán problemas, mis hermanos, está diciendo de que no hay oposición que pueda igualar el poder del que está de nuestro lado. Cuando Dios llama, Él mismo se convierte en tu respaldo. Y no un respaldo pasivo, sino activo. Jehová peleará por vosotros. Es lo que dice Éxodo 14:14. Dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. El devocional nos dice que Él respalda con poder y fidelidad cada una de sus promesas. Eso significa que cada promesa es un contrato divino y Dios nunca ha incumplido un contrato. Nunca lo ha hecho. Dios nunca ha fallado. Como dice Números 21, 23, 19. No ha dicho y lo hará, y no ha hablado y lo confirmará. Dios, cuando dice, sella su promesa. ¿Con quién? Con Cristo. Porque en Él es todo sí y amén. El temor, en realidad, mis hermanos, es una posición de mayor peligro. Aquí una verdad contraintuitiva. Es más peligroso quedarse en la tienda, como los soldados de Israel ante Goliat, que enfrentar al gigante con Dios. ¿Por qué? Porque la desobediencia al llamado trae disciplina divina. Jonás huyó al llamado y terminó en el vientre de un pez. Israel rehusó entrar a Canaán por miedo a los amorreos y Dios los hizo vagar 40 años hasta que murió toda esa generación. Deuteronomio capítulo 1. El peligro no está en el gigante, el peligro está en desobedecer al Dios que te mandó a enfrentarlo. El ejemplo bíblico de David, mis hermanos, es una fe racional contra un miedo irracional. David no era temerario, era un hombre que hizo un cálculo teológico correcto. Es lo que dice 1 Samuel 17:37. Jehová me ha librado de las garras del león y del oso, me librará de este filisteo. David no negó la realidad de Goliat, lo que hizo fue comparar a Goliat con Dios. Y esta comparación, mis hermanos, Goliat era irrelevante. Eso es fe racional. El miedo irracional compara a Dios con Goliat, entonces Dios parece más pequeño. A veces nuestros problemas son más grandes que Dios. Y realmente nuestro problema se convirtió en un ídolo, porque nos controla, nos domina. Miremos el peligro de la autosuficiencia. Es peor que el miedo de obedecer. Y mis hermanos, este punto es y debe ser más profundo. ¿Por qué? Porque el devocional dice, confiar en nosotros mismos es un campo minado. Vamos a desactivar algunas minas. La mina de la autosuficiencia es idolatría, como dice Isaías 31, que fue el texto que vemos como base. Dice que Dios desciende a Egipto por ayuda. El pueblo de Israel desciende a Egipto por ayuda y confían en caballos y ponen su esperanza en carros y no miran al Santo de Israel. ¿Qué es Egipto? Es cualquier recurso humano que pones en lugar de Dios, que puede ser tu inteligencia, tu cuenta bancaria, la red de contactos, tu carisma, tu habilidad de liderazgo, tu educación teológica. Y no es malo usar caballos, lo malo es confiar en ellos. El pecado no está en tener recursos, está en que los recursos ocupen el lugar de la confianza que solo corresponde a Dios. La autosuficiencia es una ilusión de control. Creemos que somos más sabios, fuertes y justos que lo que realmente somos. Eso es autosuficiencia. Y es la esencia del pecado original. Seréis como Dios. Génesis 3:15. Adán y Eva no cayeron por miedo a Dios, cayeron por confiar en su propio juicio sobre el de Dios. El devocional que leímos dice, solo la gracia puede recordarnos que la fe en Dios es un lugar de descanso. ¿Por qué de descanso? Porque cuando confías en ti mismo, trabajas incansablemente para mantener el control. Pero cuando confías en Dios, descansas en su soberanía. Como dice el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Miremos entonces qué pasa. El juicio de Dios sobre los autosuficientes.
Dios no bendice la autosuficiencia, la confronta. Eso es lo que dice Isaías 31:3. Dice, los egipcios son hombres y no Dios. Sus caballos son carne, no espíritu. Es decir, que todo lo que no es de Dios fallará. No fallará tal vez, fallará con certeza, porque solo Dios es inquebrantable. Y quiero que en este punto, mis hermanos, evaluemos mucho. Dios a veces le da al autosuficiente lo que quiere, pero sin su bendición. Como dice el Salmo 106:15. Él les dio lo que pidieron, pero envió mortandad sobre ellos. Puede que tú logres tus planes sin Dios, y ese éxito será tu ruina. Veremos la gracia como única capacidad para seguir y descansar. Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en la debilidad, en afrenta, en necesidad, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:9-10. El devocional termina con la gracia, pero no una gracia genérica, la gracia que capacita. La gracia no es un sentimiento, mis hermanos, es poder. Pablo dice, bástate tu gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La gracia de Dios, mis hermanos, Él no está diciendo, está bien, no te preocupes. La gracia es Dios diciéndote, yo haré en ti lo que tú no puedes hacer. Cuando Dios llama a Moisés, Moisés dice, no soy elocuente. Dios responde, yo soy el que hizo la boca. Éxodo 4:11. Es decir, que te llamó, el que te llamó te equipa. La gracia no anula tu responsabilidad, la hace posible. Y esto nos lleva, mis hermanos, para terminar. Descansar en Dios no es una pasividad. No se trata de quietismo. No se trata de estar sin hacer nada, sino de estar actuando en fe, como Dios nos ha mandado, ocupados de vuestra salvación con temor y con temblor. Es mi responsabilidad, porque Dios es quien en vosotros pone o produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué nos dice el devocional? Solo la gracia es la que nos capacita para seguirlo, para descansar en Él. Eso es exactamente lo que Pablo sugiere cuando nos llama a una obediencia activa. Descansar es confiar. Ambos son gracia. Mis hermanos, el que confía en sí mismo no descansa, vive ansioso, porque sabe que su capacidad es limitada. El que confía en Dios descansa, pero no se queda quieto, se mueve con la paz del que está de su lado. Y los resultados no dependen de ese movimiento, dependen del Señor. Como dice Proverbios 3:5-6, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconoce en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Hay algún área en tu vida donde Dios ha hablado claramente a través de su palabra y tú y yo no hemos obedecido por miedo? No busques señales especiales. La Biblia ya te ha hablado. ¿Qué estás esperando? ¿En qué estás confiando más que en Dios? ¿En tu trabajo? ¿En tu salud? ¿Tu reputación? ¿Tu plan de retiro? ¿Tus negocios? ¿Tus finanzas? ¿Ministerio? Identifiquemos ese Egipto que tenemos en nuestro corazón. El Dios Todopoderoso te dice, ay de ti. Él dice, ay de ti. Mis hermanos, descansemos realmente en la gracia, porque si no viviremos agotados tratando de controlar lo que solo Dios puede controlar. Como dice Hebreos 11, y ahí están los que obedecieron por fe. No eran superhombres, eran personas que creyeron que Dios era más grande que sus miedos y más seguro que sus propios planes. Mi querida familia, es el devocional para el día de hoy. Estemos orando los unos por los otros y oremos por mañana, que es el día del Señor, donde todos nos congregamos a ser bendecidos por la exposición de la palabra de Dios y a poder compartir con nuestros hermanos en la fe. Dios les bendiga, un fuerte abrazo.